Dios bendiga de manera especial a cada una de las personas que van a vernos a través de esta plataforma digital, como es el canal de YouTube Aviva Mi Casa RD. Bendecimos a cada persona a la cual va a ver este video. Sé que será de gran bendición para tu vida. Y antes de verlo, te recomendamos a que te suscribas, active la campana de notificaciones y comparte este video. Queremos crecer y así también bendecir a más personas, al igual que como tú lo estás siendo bendecido el día de hoy. Hoy me acompaña una persona extraordinariamente importante, tanto para la humanidad como para Dios y para mi vida. No sé, no encuentro la palabra de definir cómo definir a este hombre, mi hermano Ronald Puente. No. Somos siervos de Jesucristo y para esto estamos, mi hermano. Amén. Estamos aquí para seguir compartiendo con las personas que estarán viendo detrás de cámara la palabra poderosa del Señor, la cual redarguye y convence de pecado, aquella que nos cambia y nos transforma. Y por eso queremos seguir, mi hermano Byron, compartiendo la palabra del Señor. Amén. Tenemos un poderoso tema en esta noche Dios que compartir. Yo sé que hay una multitud que va a escuchar este video. Los mortales, escuchen bien, siéntense, abróchense los cinturones, edúquese lo más que pueda y que Dios nos ampare en este tema. El día de hoy, amado, vamos a hablar de dos leyes y una sola verdad. Ese es el tema de hoy, Ron. Ese es el tema. Dos leyes y una sola verdad. Usted sabe que estuvimos dando la serie El Corazón y llegamos hasta el volumen 2 de esta serie. Y hoy queremos iniciar otra serie espectacular llamada Dos leyes y una sola verdad, la cual yo sé que también será de gran bendición para su vida. Así que si usted está ahí hoy, preste atención a lo que estaremos hablando el día de hoy, para que usted también, al igual que nosotros fuimos bendecidos cuando estudiamos esto, usted también pueda ser bendecido. Y yo quiero que rápidamente vayámonos al libro de los Romanos, Ronald. En Romanos capítulo 8 queremos tomar esta palabra, esta porción leída, para darle inicio a este estudio extraordinario. Alabado sea Jesucristo. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escuche bien aquí. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sigue. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Tremenda palabra habla y cita el apóstol Pablo. Aquí yo quiero levantar una síntesis con respecto a esta palabra. Lo primero que podemos notar es que vemos que el apóstol Pablo está hablando de dos leyes y está diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vemos que el apóstol Pablo en el capítulo 2 en adelante comienza a citar y a decir y a hablar de la ley del Espíritu de vida y habla de la ley de la carne. Y hay algo que quiero tomar en cuenta aquí, y es que en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, Ronald, se vivía mucho lo que era la ley de la carne, porque todo lo que se hacía era por obra de la carne. O sea, si usted tenía que cumplir cualquier cosa, lo tenía que cumplir carnalmente, tratando de someter su carne para poder cumplir con los mandamientos, o sea, los mandatos que Dios determinó a Moisés, y para poder cumplir con las normas que el Levítico establece. Anteriormente se justificaba, era por la carne. Demos cuenta que anteriormente era ojo por ojo, diente por diente, guerra por guerra. Tú mataste a mi familia, yo te mato la tuya. O sea, anteriormente todo era por la obra de la carne, o sea, lo que tu carne demandaba. Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede que llegamos a un nuevo pacto donde Cristo viene a establecer principios diferentes. Antes, si usted se da cuenta, Ronald, el Espíritu no vivía en las personas, sino que la Biblia dice que Él venía de tiempo, visitaba a los profetas profetizaban en el nombre del Señor a través del Espíritu que caía sobre ellos. Pero en el nuevo pacto tenemos la bendición de que la muerte de Cristo, que es un tema que vamos a entrar más adelante, de que en el nuevo pacto Cristo nos da el acceso a no solamente hacer una visitación, sino ser uno con Él. Amén.
bendito sea Dios. Amén. Estaremos también conectando otra parte aquí donde nos habla en Romanos 7, en su versículo 22. Gloria a Jesús. Que dice así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, Wow. que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Wow. Podemos ver algo tremendo y algo que experimentó el mismo rey David cuando él dice al Señor: saca mi alma de la cárcel, porque ella quiere adorarte. El alma de David quería adorar al Señor, pero había algo que interfería en la adoración de David, Wow. que era la carne. La carne se podía comparar como una cárcel, una especie de cárcel en la cual el alma de David estaba, la cual no impedía que el Señor pudiera conectarse con el mismo David, o que David pudiera conectar su adoración con el mismo Señor. ¿Por qué? Porque esto limitaba a David, porque otras eran las leyes de la carne, otra era la ley del espíritu, y entonces la ley de la carne que dictaminaba a David era que limitaba la adoración de David. Por eso ves tú hoy en día que en las iglesias da mucha brega a la adoración. ¿Por qué? Porque la carne limita la adoración del pueblo. La carne es una especie de cárcel en la cual el alma es encarcelada. Pero cuando viene Cristo con la espada de doble filo y viene y divide lo que es el espíritu de el alma, podemos tomar otra percepción. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios revela a nuestro espíritu qué debemos hacer. ¿Para qué? Para poder librarnos de esta opresión de la carne. Amén. Y entonces podemos decir y citar rápidamente cuando la Biblia establece que los designios de la carne, hablando de los propósitos, son enemistad contra Dios. Amén. O sea que aunque yo quiera adorar al Señor, si yo estoy en la carne en ese momento, automáticamente mi alma, mi espíritu que quiere establecer una adoración, no va a poder establecerla. ¿Por qué no va a poder establecerla? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces los deseos de la carne son los que establecen una barrera en contra de la presencia de Dios. Por eso es que David en una ocasión citó algo muy interesante. Mateo establece algo. Antes de citarte lo que dijo David, Mateo establece que de la carne es que viene la fornicación, el adulterio, la mentira, los chismes, la orgía. O sea, todo el pecado viene de la carne. Ahora, David citó algo muy fuerte, y fue que en un momento determinado David peca ante la presencia de Dios. Y yo no sé si tú has leído lo que le correspondía a la ley de los sacerdotes en la antigüedad. Sabe que David también fue sacerdote. La ley era que si una persona, un sacerdote, una persona con un cargo tan fuerte pecaba, tenía que durar 1000 días sin entrar al santuario santo del Señor. Y David establece en un salmo y dice que prefiero un día en la casa del Señor, Dios, que 1000 días fuera de esta. ¿Por qué David está diciendo esto? Porque David en ese momento estaba ansioso por estar en la casa, bajo la presencia, bajo la cobertura, bajo la unción, pero la carne no le permitía porque hubiese pecado. Por eso es que automáticamente una persona está en los deseos de la carne, está muerto, aunque esté viviendo. Por eso tenemos mucha gente que viven para el mundo, pero están muertos para Cristo. O sea, tenemos que abrir los ojos en donde se divide y se separan los tiempos. Lo primero que tenemos que saber es, para esto, Ronald, y ahí dejo que tú continúes, es que cuando Satanás es destronado a la tierra, en el libro de Ezequiel, la Biblia relata que en realidad la tierra que estaba ya formada, estaba hecha, no estaba dividida, pero sí estaba creada. La tierra dice que cuando Satanás es lanzado a la tierra, la orden que se le da es que le dicen: tú tienes todo potestad sobre la tierra. Amén. Porque la tierra es el lugar de castigo donde yo te envío. En otras palabras, este lugar fue reservado como para el castigo de Satanás. Date cuenta, Satanás peca, ¿dónde lo envían? A la tierra. No lo envían directamente al infierno, sino que le envían a la tierra. Y Dios le da toda potestad sobre toda ¿qué? Sobre toda la tierra. Amén. Ahora, cuando Dios crea al hombre, ¿de dónde lo crea? Lo crea del polvo
de la tierra, a crearlo del polvo de la tierra. Satanás tiene autoridad de poder gobernarte por el lado de tu carne. Por eso es que los deseos carnales son enemistad contra Dios, porque los deseos carnales es donde Satanás influye para poder controlar tu cuerpo y tu vida. Por lo tal, necesitamos una generación que despierte y entienda que su vida no depende de lo que su carne le dicta, sino de lo que el Espíritu quiere hacer. Yo sé que cuando el Espíritu quiere atrapar tu cuerpo, atrapar tu propósito, atrapar tu llamado, yo sé que tú vas a sentir violencia porque estás en la carne. La Biblia dice que a la verdad la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Pero hace falta una generación que obedezca más los designios del Espíritu que los propósitos de la carne. Yo quiero hablar con gente que van a ver este video, este video el día de hoy, y quiero decirle: Dios no anda buscando gente que hablen en lenguas. Dios no anda buscando gente que aparenten ser espirituales. Dios anda buscando gente que vivan conforme a la ley, del Espíritu de Dios. Amén, amén, mi hermano. Y podemos ver también que Pablo pudo comprender esto. ¿Por qué? Porque Pablo mismo experimentó algo que quería él desarraigar de sí mismo cuando él le habla al Señor, que le quitara el azote que tenía en su carne. Porque el azote que tenía en su carne estaba impidiendo que él avanzara más en Dios. Pero quizá él no lo veía así, pero era algo que limitaba a que él se desviara, a que él se sublevara. También los azotes que vienen a la carne es para someterte, mi hermano. Amén. Los azotes que vienen a tu carne, de alguna forma u otra, someten tu espíritu también. Por eso vemos que muchos son enfermos y quieren sanarse, pero el Señor no le permite ser sano. ¿Por qué? Porque es necesario que sean azotados para que bajen su autoestima, porque hay muchos que tienen el autoestima muy alto. Amén. Y se están creyendo grandes cosas. Pero el mismo Pablo comprendió: no, esto me conviene a mí. ¿Por qué? Porque el Señor lo decretó así. Por eso vemos que Pablo después, más adelante, cuando es encarcelado con Pablo y Silas, él entiende que no es un límite lo que el Señor le permitió. Tremendo. Y entiende que no es las cuatro paredes que lo estaban encerrando lo que limitaba a él, sino que tenía un espíritu libre en sí mismo, y por eso provocó, a través de la adoración, a través de la alabanza, él pudo conectarse. ¿Por qué? Porque el espíritu es libre. Quizá tu alma es cautiva, pero tu espíritu es libre. Cuando tu espíritu es libre es porque el Espíritu de Dios está a la cabeza, mi hermano. Tienes que entender eso. Y mira algo, Ronald, que el verso 3 dice que porque lo que era imposible para la ley, escuche bien, por cuanto eras débil ¿en qué? En la carne. O sea, la ley era difícil para los israelitas cumplirla porque era muy débil en la carne. O sea, los israelitas no querían someter su carne como Moisés. El mejor ejemplo es Moisés. La Biblia dice que en un tiempo determinado Moisés, un hombre de Dios, aprendió a someter su carne a tal punto que dice la Biblia que cuando venía del monte Sinaí, su rostro les resplandecía, y todos los que estaban debajo tuvieron que cubrirse para no ver el rostro de Moisés. Yo quiero establecer algo aquí muy fuerte que pude estudiar, y es que hay algunos judíos, rabinos, que dicen que no era que el rostro de Moisés le alumbraba como un bombillo, como piensa mucha gente. Que hay gente que piensa que era que Moisés tenía un bombillo y la gente tenía que estar de que guachado. No. Según hay culturas judías y rabinos judíos que establecen esto, ellos dicen que era que como el pueblo estaba tan carnal, tan en pecado, a Moisés estar en la presencia muy fuerte, cuando Moisés venía bajando, la presencia que cargaba Moisés hacía que ellos se sintieran avergonzados. Es igual que cuando usted está en pecado y sabe que está en pecado y quiere entrar a la presencia, usted se siente como con vergüenza porque sabe que le falló a Dios. Así mismo pasaba. El pueblo estaba tan en pecado que cuando Moisés venía bajando, el pueblo no sentía, porque se sentía muy sucio delante de la presencia del Señor. Ahora, lo que quiero decirte es que Moisés es el mayor ejemplo, porque Moisés era un hombre que sometió la carne, y aquí dice que lo que era, oiga bien, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil en la carne. Escucha, Moisés hablaba con Dios porque Moisés aprendió a someter su carne. Ahora, Moisés habla con Dios, Moisés aprende a someter su carne. Pero ¿en dónde consisten los factores? Los factores consisten en que el pueblo de Israel quiere escuchar la misma voz que Moisés está escuchando. Y la Biblia dice, escucha, ministro, la Biblia dice que Moisés dijo: ok, ustedes quieren escuchar a Dios. Dice que apartó los hombres de las mujeres
por 3 días y 3 noches para ayunar, para que la voz de Jehová viniera sobre el pueblo completo. Pero escucha bien, Moisés, ¿qué hizo? Apartó el pueblo en ayuno. ¿Por qué? Porque Moisés tenía un principio, y era que para tú poder hablar y escuchar la voz de Dios, tienes que estar en la misma voz, en la misma dimensión que el Espíritu de Dios. Entonces Moisés entendía que como ellos estaban en la carne, en su nivel de carne, no podían entender lo que el Padre le iba a revelar. Por eso es que lo primero que Moisés hace es que le dice: tomen, lo aparta de las mujeres y lo entra 3 días en ayuno y oración para él poder santificarlo y escuchar una voz santa. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que tenemos gente que quieren escuchar la voz santa pero estando en pecado. Y lamentablemente yo no puedo escuchar lo que la ley del Espíritu quiere revelarme si todavía estoy habitando en la ley de la carne. Y dice la Biblia que cuando Moisés santifica el pueblo por 3 días, Jehová habla al pueblo. Pero tú sabes lo que pasó, que cuando Jehová comenzó a hablar con el pueblo, se desgaritaron. Dijeron: no, Moisés, dile a Dios que siga hablando contigo, no lo aguantamos. ¿Por qué? Porque eran tan débiles en la carne, estaban tan en pecado, que cuando Dios comienza a hablar, ellos lo que están sintiendo es como una energía negativa. Lo que siente que le molesta la voz de Dios. Porque eso es lo que sucede. Lo que sucede es que cuando tú estás habitando los designios carnales, cuando tú escuchas voz de Dios, en vez de tú escuchar el fluir de Dios, lo que hace es que la voz te molesta. Poderoso Dios. Por eso es que tenemos gente, oh gloria, mire, siento muy fuerte la presencia del Señor. Por eso es que tenemos gente que cuando tú le sueltas una palabra, en vez de yo bendecirte por la palabra que tú le sueltas, te maldicen. Y es porque están en los designios, en la ley de la carne, y no pueden entender la ley del Espíritu. Poderoso Cristo, yo puedo entender grandes cosas Wow. aquí, porque podemos ver, como tú acabas de decir, que el mismo Moisés consagró al pueblo. Amén. Y en la consagración se enfocaba más en lo que era el sentido carnal, en su carne, purificarse, Amén. dejar de estar con las mujeres. Wow. En ese sentido fue purificado el pueblo, pero vemos algo más allá que acontece, y es que el pueblo fue santificado según la carne. Entonces, cuando escucha la voz de Dios, que es espíritu, el Espíritu de Dios confronta el espíritu del hombre. Y sabemos que el espíritu del hombre es pecador. Wow. Por eso vemos que el hombre sintió la reprensión. ¿Por qué? Porque estaba lleno de pecado, estaba su cuerpo santificado, Tremendo. pero su corazón no había sido limpio. Por eso vemos que hoy día hay muchos que tú le hablas de parte de Dios y te dicen: no, mi hermano, tú no me estás hablando de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tú le estás generando controversia. Wow, porque tremendo. lo que sale de ti es palabra de Dios, y la palabra de Dios sale ¿para qué? ¿Para qué sale la palabra de Dios? Para confrontar el pecado. Amén. Por eso vemos que el pecado es confrontado en el pueblo. Wow. Y entonces causa que una disolución, una distorsión en el pueblo. Y por eso vemos que el pueblo dice: Tremendo. no escuchemos más la voz de Dios, sino que el hombre hable por Dios. ¿Por qué? Porque el hombre puede ser más liviano que Dios, pero el mismo Dios es directo, es veraz, Claro. es espada, es poder. Aleluya. Kanda y Anamakim. Tremendo, porque el problema es que nuestra mentalidad y el nivel de presencia que nosotros podemos habitar es un nivel de presencia limitado. Pero para tú escuchar la voz de Dios, tiene que estar tan definido por el Espíritu. Por eso es que vemos que Pablo aquí en Romanos establece y dice: los hijos de Dios, siento muy fuerte a Dios con esta palabra, los hijos de Dios no son aquellos que solamente se entran 3 días en ayuno y oración. Los hijos de Dios no solamente son los que oran los lunes y los viernes. Los hijos de Dios son aquellos que son dirigidos, escucha, son direccionados por el Espíritu de Dios. ¿Saben que una persona direccionada por el Ruach HaKodesh es una persona que está pendiente, escucha, es una persona que está pendiente a lo que Dios dice? Es una persona que no tiene sus oídos aquí en la tierra, porque él entiende que como su vida depende del Espíritu, ay Dios mío, Gloria. de la ley del Espíritu, él sabe que el único que puede direccionarlo es el Espíritu de Dios. Ahora, ¿dónde se separan las dos leyes? Se separan en el Nuevo Testamento. Cristo viene, Dios, en forma de ¿qué? Viene en forma de hombre, de pecado. Dice la Biblia, viene en forma de hombre con cuerpo de carne de pecado. No era que estaba en pecado. Viene con cuerpo de ¿qué? De pecado. ¿Por qué viene con cuerpo de pecado? Porque el único que podía establecer una limpieza espiritual en la vida de la humanidad era alguien que tenía que venir parecido a la humanidad, pero sin el pecado de la humanidad. Tenía que venir limpio. ¿Por qué tenía que venir limpio? Porque no se iba a ir limpio.
Santo Dios. Escucha aquí. La Biblia dice que cuando Cristo muere, como dice el apóstol Pablo aquí, ¿qué hace? Cristo en su carne, absorbe todo el pecado de la humanidad. Cristo es como te explicaba hoy. Amén. Por ejemplo, usted que está ahí y va a ver este video, usted agarra una servilleta y toma un vaso de agua, y usted en el vaso de agua, un poco de agua, la servilleta usted la echa. La servilleta, ¿qué hace? Absorbe el líquido. Pero ¿qué pasa? Cuando usted saca la servilleta, el vaso está vacío. Depende de la cantidad de agua que usted le eche, también será la cantidad de servilleta. Amén. El vaso se seca. Ahora, cuando usted ve que el vaso se seca, la servilleta absorbe toda el agua. Ahora, a esa servilleta usted le prende fuego para que usted vea. No bota agua. El agua se consume con el fuego. Amén. Pero ¿qué hizo la servilleta? Consumió el agua. ¿Sabes qué es lo que te estoy revelando con esto? Que Cristo lo que hizo fue que consumió en su cuerpo de carne, adquirió todo el pecado de la humanidad, para que a través de su muerte, hoy tú y yo podamos estar aquí por la gracia de la ley del Espíritu. Bendito sea Dios. Como el espíritu de la ley de la carne éramos muy débiles, no podíamos cumplirlo, no íbamos a ser salvos viviendo en la ley de la carne. Cristo tuvo que venir a establecer la ley del espíritu a través de la gracia. Amén. Y tuvo que decir, no, ellos no pueden solo, yo necesito ir a la tierra, entregarle mi espíritu, para que ellos puedan gloria. direccionarse. Por eso es que vemos que en el libro de los Hechos, la Biblia habla que el Espíritu Santo es aquel que nos iba a direccionar. Amén. Porque nosotros en la ley de la carne, como no teníamos un espíritu que nos direccione, se nos iba a hacer demasiado difícil. Amén. Pero Cristo dice, yo quiero que ellos se salven, déjame entregarle mi espíritu. Por lo tanto, el requisito que estamos viendo, que Cristo dice, habla Juan de esto. Juan revela algo muy fuerte aquí. Porque Juan dice que nadie que no tenga el espíritu de Cristo Es de Cristo. es de Cristo. Dios. O sea, tenemos que ver, Ronald, y aquí voy a dejar que tú expreses tu síntesis. Tenemos que ver que lo importante de todo es estar conectado al Espíritu de Dios. Amén. Lo importante de todo no es que te reconozcan o tú ser famoso en redes, y eso es bueno. Y no estamos en contra de eso. Eso es espectacular. Lo importante de todo no es que tú te sientas bien carnalmente, estés satisfecho. Lo importante de todo esto es que tú puedas agradar al Señor en el espíritu y dejar los deseos carnales, para que tú y Él puedan ser uno, como Él y el Padre fueron uno. Y a través de esa unidad espiritual, Ronald, podamos recibir la salvación. Amén. Que por eso es que hoy predicamos. No predicamos por predicar. No. Nosotros no queremos, no estamos aquí parados ante esta cámara dándote este mensaje porque queremos que tú nos reconozcas como ministros. Estamos aquí para darte a entender que si tu carne gobierna tu cuerpo, automáticamente no habrá una salvación para tu vida. Lucha. Lo que necesitamos, si queremos que usted entienda que va a ver este video, es que lo más importante de todo es la salvación de tu alma. Bendito sea Dios. Quiero terminar diciéndote Wow. que, como se había hablado, el fin de esto es que tú entiendas que la única solución es Cristo. Porque Cristo es la palabra, y la palabra es la misma espada que ha de dividir Tremendo. tus emociones, la misma espada que ha de discernir tus pensamientos. Es la espada que te va a focalizar en lo que debes de estar, porque debes de entender que debes de servir a Dios, y es en espíritu, Wow. no en tu carne. Amén. Porque Dios no es carne, sino espíritu. Y Wow, solo los que le tremendo. adoran en espíritu le han de adorar en verdad. Amén. Y ellos han de conectarse con el Padre y han de recibir lo que el Padre quiere darle. Por eso en esta noche yo quiero que tú entiendas Wow. y comprendas. No importa si eres cristiano, si no eres cristiano. Mejor si no eres cristiano, para que entiendas que la única solución es Cristo. La única salvación es Cristo. La única verdad es Cristo. Amén. Y la verdad separa estas dos leyes. No importa si tú has pecado antes. Ten en cuenta que tú Wow. tienes la otra ley, que es la del Espíritu, para que puedas servir al Señor. Por eso Pablo quedó claro de que está bien, yo tengo una ley en mi carne que me hace tropezar, namakanda y anamakuma, pero esta otra ley, la del Espíritu, es por la cual el Señor me puede levantar. Amén. Es a través de esta que Cristo me levanta, a través de la ley del Espíritu, a Amén. través de la consagración, a través de ¿qué? La consagración de tu alma con Amén. el Señor. Bendito Amén. sea Dios. Y lo que queremos, por ejemplo, Cristo
actúa en la vida de alguien a través de la santidad. Amén. Dios no puede tener una comunicación diríamos, permanente con una persona que no esté santo. No santo completamente, porque la Biblia dice que el mismo Espíritu os santificará cada día hasta el día de la redención. O sea que día tras día, Ronald, el Espíritu nos está santificando. Amén. Pero cuando hablo de una comunicación permanente, es a través de que Dios te direccione para lo que tú tengas que hacer. Amén. Y que el Espíritu te guíe. O sea, Él no habita en templo sucio. Lo primero. Entonces, cuando tú habitas en pecado, cuando tú habitas en la carne, estás habitando en pecado. Aunque tú digas, Byron, yo no fornico, yo no hablo mentira, pero ya automáticamente tú habitas en la ley de la carne, tú estás tomando designios carnales, propósitos carnales, ya ahí estás pecando. Ahora, no quiero que te enfoques tanto en la ley de la carne para el pecado, sino que sepas que la ley de la carne que establece el pecado, vino una que es la ley del Espíritu a contrarrestar la ley de la carne, que es el pecado. Por eso es que Mateo dice a la verdad. Escuche, y yo quiero que usted preste atención aquí con esta palabra. Mire, Mateo dice, yo sé, hablando Jesús, se lo voy a decir en buen dominicano para que me entienda. Yo sé que las quejas que ustedes me están dando muy fuertes, por eso Cristo dice, a la verdad la carne es débil, oh gloria. Pero, ¿qué dice Cristo? ¿Qué dice Cristo? A todos sus peros que ustedes tienen de la carne, que la carne es débil, que la carne quiere atraer el pecado, Él dice, el Espíritu está dispuesto. ¿Sabe qué Cristo está diciendo con esto? En cualquier momento que tú te sientas tentado, en cualquier momento que tú te encuentres en debilidad, mi Espíritu está dispuesto para levantarte y decirte, hay algo mejor que tomar, que no sean los deseos carnales. Por lo tanto, estamos creyendo de que esta juventud, de que esta generación, de que todo aquel que va a ver este video a través de esta plataforma, automáticamente está en su casa en fe, viendo esta transmisión, viendo este video. Estamos creyendo que tú eres parte de las personas que habitan en la ley del Espíritu. Y como tú habitas en la ley del Espíritu, no hay nada imposible que Dios no pueda hacer. Por lo tal, quiero que entiendas y comprendas que la oración, Ronald, es la que te va a conectar con esta ley. Poderoso Dios. ¿Qué te conecta con la ley de la carne? Te conecta con la ley de la carne, los deseos de la misma. Las pasiones, los sentimientos, las emociones que son en contra del Espíritu. Pero ¿qué te conecta a la ley del Espíritu? La oración. Amén. La oración, que es la comunicación de Dios con el hombre y el punto donde Dios comienza a pasar palabras. Por eso es que te das cuenta que Pablo comienza a hablar a los romanos y dice, a la verdad ustedes no saben qué pedir, pero el mismo Espíritu intercede por vosotros. Pero cuando él dice que intercede, cuando la Biblia habla que comienza, dice que el Espíritu de Dios va al corazón de Dios, escudriña los pensamientos de Dios y se los revela al espíritu del hombre. Escuche bien, no se lo revela a tu carne, se lo revela al Espíritu que Dios te entregó, para que tú puedas entender los pensamientos de Dios para tu vida. Por eso, Ronald, el día de hoy, esto va a continuar porque esto es muy amplio, amado. Y nosotros queremos establecer esto de inicio para que usted se quede disfrutando de esto, porque vamos a venir con algo más fuerte sobre este asunto, más amplio. Pero queremos que usted entienda que si no oras, no puedes estar en el Espíritu. Si no te santificas, no puedes habitar en el Espíritu. Si no hay una santidad, no puede haber una manifestación del Espíritu Santo. Si no hay una santidad, no puede venir una paz extraordinaria. Si no hay una santidad, Dios no puede hacer lo que tiene que hacer contigo, lo que te ha prometido. Si no hay una santidad, que es una reserva para Dios. Bendito sea Dios. Así que antes de terminar este video, le hacemos un llamado a todo aquel que va a ver este video. No te quedes con esta palabra, compártela, porque otra gente van a ser bendecidos con esto. Y el llamado que queremos hacer es a una vida de oración para tener una vida de manifestación. Poderoso Dios, que así sea. Así que si me estás escuchando, es tiempo de vivir en la ley del Espíritu. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Para mí ha sido un grato placer poder compartir estos breves minutos contigo y sembrarte esta palabra en tu espíritu. Alabado sea el Rey de Gloria. Es un placer para mí
Dejo a mi hermano Ronald también que se despida. Y antes que todo, quiero decirte que acuérdate de suscribirte, activar la campana de notificaciones para que te lleguen los videos cuando lo estemos compartiendo, y que también compartas con otros lo que has sido bendecido el día de hoy. Amén. Deseo que en el nombre de Jesús, que todas las palabras que se han comentado aquí, Amén, que son de Dios, puedan cautivarse en tu espíritu. amén, Puedan ser uno contigo, y amén, que el Señor a través de ella te sane, te liberte, rompa cadenas, y que tu familia sea libre en el poderoso nombre de Jesús. amén. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y es un placer para mí poder compartir con ustedes. No vivas en la carne, aprende a vivir en el Espíritu. Bendiciones.